Bien, buenos días con todos jóvenes. Entonces vamos a continuar en nuestro recuento. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a ir revisando un poco de la temática que nos compete. Hemos visto dos de las constituciones. Las constituciones son lo que nos atañe para ir cerrando esta temática realmente. ¿Por qué razón son tan importantes? Realmente las constituciones que nosotros hemos revisado cambian la mentalidad, la forma de mirar nuestro país. Y obviamente, por si usted no ha tomado nota de alguna cosa, hágalo. Esta es la oportunidad de ir revisando los temas que van a irse refiriendo. Después de la Constitución de 1861, llegamos, es decir, bueno, vimos Constitución 1830, hemos visto la Constitución de 1861 y vamos a ir retomando el día de hoy la Constitución 1906. Presidente para 1906. Presidente del Ecuador. Todo esto nace obviamente de la, más que para esa época, de la Revolución Liberal 1895 a cargo del general Eloy Alfaro. No se olvide, ¿sí? Eloy Alfaro. Vamos con los cambios que se dan principalmente en la Constitución para la ciudadanía. ¿Cuál era la ciudadanía para esta época? ¿Quiénes eran ciudadanos? Vamos puntualizando. ¿Quiénes eran ciudadanos? Época 1906. Constitución 1906. Requisitos para ser ciudadano. Los que tenían 21 años y sabían leer y escribir. Ya, entonces tener 21 años mantiene esta consideración y se deja solo saber leer y escribir. Hasta ahí no tenemos mayores cambios. Los poderes del Estado se mantienen los mismos. Ahora, ¿qué cambios reales se dan en la Constitución? ¿Qué cambios podemos observar? Cambio fundamental, separación, iglesia de Estado. Hay una ruptura ya de la iglesia y el Estado. Este es uno de los cambios importantes porque esta Constitución propuso un golpe realmente importante a la inversión que el Estado daba a la Iglesia Católica. Además, el Estado se posiciona como garante de derechos. Derechos de todos los pueblos. Es la primera constitución que va a cambiar la perspectiva y va a ir instaurando la idea principal de los derechos como el fundamento para esta constitución. ¿Qué más podemos decir que son los cambios importantes? Se modernizó la estructura del Estado y obviamente la votación o la elección de los representantes será una elección libre. Tenemos en el Estado, entonces, nuevamente tres poderes: el ejecutivo, el legislativo
y judicial. Esto es así desde 1830. Se elimina el presupuesto de el Estado hacia la Iglesia, como decíamos, y conocemos que esta constitución es una constitución liberal. Es liberal. Gracias a esta revolución liberal, lo que promulga principalmente una lucha contra los conservadores y tratar de generar la libertad de culto, la libertad de opinión, la libertad en todos los sentidos. Liberal, se olvida aquí, libertad de culto, de opinión, entre otras consideraciones para puntualizar. Pero a grandes rasgos decimos esta perspectiva que es la más relevante al tomar en cuenta lo que se refiere a la Constitución de 1906. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Ahora, diferencias entre esta Constitución y la de 1861, porque como vemos, a grandes rasgos tiene bastantes similitudes. ¿Qué más se instaura en esta Constitución como cambio? Se reconoce la autoridad del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Autoridad del pueblo. A que ya no es la iglesia, ya no son los que tienen dinero, ya no son los 500 pesos para poder llegar a ámbitos propiamente de autoridad, el que usted debe tener una cantidad de dinero, sino que propiamente, simplemente el pueblo es el que decide, el que toma las decisiones, el que elige. Por lo tanto, todas estas funciones están determinadas por la consideración de la autoridad del pueblo. El presidente es elegido mediante voto popular y secreto. ¿Sí? Ejecutivo, presidente, electo por voto popular. Ya no solo el voto de los así llamados ciudadanos en este sentido restrictivo que había anteriormente, aun cuando todos tienen que saber leer y escribir, desde el gobierno de Eloy Alfaro se pudo instaurar a más personas que puedan leer y escribir. Sabemos bien que a través de todo este movimiento liberal, posteriormente, Matilde Hidalgo de Prócer podrá votar, ya que cumplía estos requisitos mínimos. El Estado se posiciona como este garante de derechos y se crea la educación pública gratuita y obligatoria. Este es un elemento también importante. Dentro de la Constitución anterior estaba delegada la educación fundamentalmente a la religión. En cambio, en este punto ya la educación es pública, no a cargo de la iglesia y obligatoria. Por eso es que el pueblo se va instaurando como aquel que elige al presidente. Es el voto popular y se reconoce la autoridad del pueblo porque se va a invertir directamente y obligatoriamente en la educación. Me avisan si cometo algún error en la redacción por escribir rápido esta perspectiva. Bueno, de ahí vimos Constitución 1978. Para 1978 estaba a cargo, bueno, se dio gracias a Jaime Roldós. ¿Cuál es el cambio principal o cuál es la perspectiva principal de esta Constitución? Vamos a ir revisando.
Entonces el presidente Jaime Roldós para esta época, 1978, en el Ecuador. ¿Cuál es el elemento más importante o que cambia esta constitución? ¿Qué es lo primero que no debemos olvidarnos de esta constitución? ¿Idea? No olvidarse esto, es la primera constitución que fue elegida por voto popular. Eso no olvidarse. Esta constitución es sumamente importante en cuanto a esta perspectiva. Fue electa por voto popular. Ganó con el 43% de los votos. ¿Qué se planteaba? Mantener o generar una reforma a la Constitución de 1945 o generar una nueva Constitución. Esta nueva Constitución, por lo tanto, gana gracias al voto popular de los votantes, es decir, que se convierte realmente en la primera Constitución elegida por este voto popular. Ahora sí vamos en cuestiones de ciudadanía. ¿Cuál era el criterio para ser ciudadano? ¿Qué es lo que se eliminó de las constituciones anteriores? Sobre todo Se de la... elimina el saber leer y escribir, ya el ser mayor de 18 años y se reconocen los derechos por igual. Ya, muchas gracias. Entonces, para ser ciudadano, ser mayor de 18 años, se reconoce los derechos igualitarios de hombres y mujeres y se elimina obviamente saber leer y escribir. Por lo tanto, las personas analfabetas podían ya votar. Cambio fundamental en cuanto a estas dos constituciones. ¿Qué otros cambios también se dieron? En cuanto a educación, la educación es un derecho. La educación propiamente es un derecho legítimo e irrevocable de todos los ecuatorianos. Es mucho más preciso lo que está diciendo esta Constitución. Ya no es solo que la educación es pública y obligatoria, sino que es un derecho de los ecuatorianos. Bien, y se van generando estas consideraciones que garantizan sobre todo los derechos. El Estado asume la función primordial de garantizar los derechos. Por lo tanto, quien debe impulsar es el Estado. No debemos esperar a la revuelta social, a los movimientos sociales. Se mantiene la división de poderes, los tres poderes del Estado. Se mantiene esta consideración. Propiamente decimos que esto desde la conformación en 1830 sigue manteniéndose. Hay un cambio en cuanto al legislativo, específicamente el legislativo se basa en un sistema unicameral y se instaura una perspectiva aquí ya claramente. Los diputados
son electos por voto popular por un periodo de 4 años. Entonces aquí hay un cambio, bueno, un aumento, una especificación importante en cuanto a este poder. Se mantienen entonces la división de poderes, los 3 poderes del Estado. Los diputados son electos por 4 años. ¿Qué es lo más importante de este gobierno? Que se llama el gobierno del retorno a la democracia. Previamente la dictadura militar y el principio anteriormente de la dictadura velasquista generó inestabilidad democrática en nuestro país, por lo que la Constitución de 1878 y sobre todo la instauración del gobierno de Jaime Roldós principalmente permite considerar esta perspectiva de lo que se llama retorno a la democracia. Si acaso no se olvide anotar el nombre del presidente. Aquí ya se van instaurando algunas consideraciones. Este retorno a la democracia permitió tener también una nueva constitución. A continuación, vimos la Constitución de 1998. Para la instauración de la Constitución de 1998, a cargo de la presidencia fue electo Jamil Mahuad. ¿Cuáles son los cambios principales si nosotros hablamos de ciudadanía? ¿Qué cambio fundamental se da en el ámbito de la ciudadanía? ¿Quiénes son ciudadanos para 1998? Dice que se reconoce la ciudadanía para todos y son ciudadanos desde el nacimiento. Muy bien, entonces se reconoce la ciudadanía para todos los ecuatorianos. Desde su nacimiento. Esto es importante, es un cambio fundamental de una constitución a otra y es la gran evolución a la Constitución de 1998. Ya no son los mayores de 21 años, ya no son los que saben leer y escribir, ya no son los mayores de 18 años, son todos y cada uno de nosotros. Hay otro reconocimiento importante en esta Constitución. Se reconoció el Estado pluricultural y multiétnico. Se reconoce, por lo tanto, por primera vez, realmente los derechos colectivos de los pueblos. Esto es importante de tomar en consideración, ¿sí? Cambio importante, se va dando esta consideración realmente de la mentalidad, cambio de mentalidad. Se crea la Defensoría del Pueblo. Se crea la Defensoría del Pueblo como una institución que patrocina todo tipo de amparo.
Esta constitución, y más que la constitución, el gobierno de Yamil Maguad fue un gobierno neoliberal. ¿En qué acabó este gobierno? Realmente terminó en el feriado bancario. Entonces existieron una gran cantidad de reafirmar los pueblos autóctonos, reconocer la ciudadanía para todos, ciudadanía universal desde el nacimiento, y se fue generando esta perspectiva. Finalmente, revisamos en algunos parámetros la Constitución de 2008. Para esta Constitución estaba impulsada dentro del gobierno, dentro de la perspectiva del gobierno de Rafael Correa, ya más actual para nosotros, para ustedes sobre todo. Dentro de esta consideración existieron algunos cambios. Ciudadanía. En cuanto a ciudadanía, ¿cuál es el punto relevante que podemos nosotros instaurar? Se mantiene esto desde el nacimiento, la ciudadanía, pero se instaura una consideración. Se reconoce la ciudadanía, todas las personas sin distinción alguna. Es un énfasis a lo que ya se decía en la Constitución de 1998. Se crearon, y esto es lo más importante, dos funciones más del Estado. Tenemos ejecutivo, legislativo, judicial, que también permanecen hasta 1998, pero las funciones del Estado cambian. ¿Cuáles son estas dos funciones del Estado que se incrementan? ¿Cómo se llaman? Además del ejecutivo, legislativo y judicial. Función electoral y función de transparencia y control social. Estas son las dos funciones que se incrementan a las funciones del Estado y realmente en cuestión de derechos se reconoce la Constitución, el Estado de Derecho. En la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros seamos juzgados por la normativa, por la ley, sin importar a qué cargo, a qué función pertenezca. Vemos ahí sintéticamente los cambios. Obviamente, la Constitución de 2008 no eliminó las cosas buenas de la Constitución anterior, sino que fue implementando algunas perspectivas importantes. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Con eso cerramos nuestro análisis en cuanto a esta perspectiva y ya estaremos viendo realmente la siguiente clase, específicamente lo que vamos a ir realizando en la evaluación.